niños, ¿cómo están? Nos encontramos hoy miércoles en una nueva clase de lenguaje, en el cual el objetivo de esta clase será conocer temas y estrategias para la lectura de textos periodísticos informativos. Primero vamos a recordar un poquito lo que aprendimos en la clase anterior. ¿Ya? En la clase anterior estudiamos el género informativo y el reportaje. ¿Ya? El propósito de esto era informar de un hecho que genera interés y sus diferencias con la noticia, ya que el reportaje aportaba mayores antecedentes y permitía incluir puntos de vista sobre el tema. ¿Ya? Cuando lees un reportaje debes comprender cuál es el hecho que está informando y cuáles son los detalles que está recalcando. ¿Ya? También leíste dos textos informativos y los analizamos respondiendo un cuestionario. ¿Ya? Esa fue la actividad que realizamos el día lunes. Ahora, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Ya? Hoy vamos a aprender la estructura del texto informativo. ¿Ya? Un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar a una audiencia sobre un tema de interés. ¿Ya? Para poder realizarlo es necesario tener en consideración algunos factores. Estos son, primero, el tipo de audiencia a la cual se va a dirigir. ¿Ya? Porque no es lo mismo realizar un texto informativo para una persona de 30 años, por ejemplo, como realizar un texto informativo para personas o para niños de su edad. ¿Ya? Ahí debemos tener cuidado en cómo vamos a enfocar la información para que ésta sea entendible por el público. ¿Ya? También tenemos que tomar en cuenta el propósito comunicativo. ¿Ya? La información que se va a entregar, los datos y cómo vamos a ordenarlos dentro de nuestro reportaje y la utilización de una estructura adecuada, ya que sea entendible. En general, los artículos siguen esta estructura, ya que es muy particular. Esta tiene una introducción, que es el inicio del texto, ahí se presenta el tema, los objetivos del artículo y debe ser motivador. La idea es que esta introducción sea llamativa para que a uno le den ganas de seguir leyendo este texto. Luego viene un desarrollo, el cual está constituido por al menos 3 párrafos, ¿ya? Como mínimo, y allí se desarrollan las ideas centrales, se entrega información, descripciones. ¿Ya? La idea es clasificar esta información que vamos a entregar según la importancia y presentarlo de forma estructurada, que se entienda. Y luego tenemos la conclusión, que es la respuesta a la interrogante: ¿a qué llegué después de este trabajo? O sea, ¿en qué concluí o cuál es lo que me dejó en el fondo este reportaje o este trabajo después de realizarlo? ¿Qué aprendí de él? ¿Ya? Es más bien una síntesis, como un pequeño resumen en la cual se puede añadir alguna información que sea investigada a futuro. ¿Ya? Tiene que encontrarse relacionada con el propósito del trabajo y debe dar cuenta de manera general de la información más importante que nos entregó. ¿Ya? Siempre es importante en la conclusión recalcar lo más importante del trabajo realizado. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los propósitos explícitos e implícitos que se encuentran en un texto informativo? Antes de informar, debemos pensar ¿qué otro efecto puede tener un texto informativo? ¿Ya? Los textos se producen con una finalidad o un propósito, siempre. ¿Ya? Estos buscan generar algo en la persona que lo va a leer. ¿Ya? Según el género, el propósito puede ser explícito, o puede ser también implícito. ¿Ya? Acá vamos a revisar cada uno de ellos. ¿Ya? Cada uno de los propósitos de los textos. Tenemos por una parte los explícitos, cuyos propósitos, para reconocerlos, desarrollan una lectura comprensiva. O sea, para poder encontrar los propósitos explícitos de un texto, tenemos que leer comprensivamente. ¿Ya? Y para eso debemos preguntarnos, ¿de qué habla el texto? ¿Cuál es el tema? ¿A qué género corresponde el texto? Porque estos propósitos, este análisis de propósitos, sirve para todo tipo de textos. ¿Ya? ¿Qué dice sobre el tema que está tratando? ¿Qué aspectos está destacando? ¿Qué es más importante dentro de? ¿Y qué detalles se enfatiza? ¿Ya? En cambio, para ver el propósito implícito de un texto, tenemos que desarrollar una lectura crítica, ¿ya? Y no comprensiva. Para hacer una lectura crítica, debemos desarrollar las siguientes preguntas.
Primero, ¿qué aspectos del tema no están abordados en el texto? ¿Qué no se menciona? ¿Ya? ¿Qué otras fuentes podríamos incluir? ¿De dónde más podríamos sacar información que no está dentro de este texto? ¿Ya? ¿Qué recursos visuales presenta? Lo que dijimos anteriormente en la clase pasada, las imágenes, ¿qué nos aportan? ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan esas imágenes? ¿Qué muestran? ¿Ya? Y que si cumple el propósito de su género, ¿ya? Si tú reconoces algún otro propósito dentro de este texto. Como saben ustedes, dependiendo el género al que pertenece el texto, el propósito va a ir cambiando, ¿ya? No es lo mismo el propósito que tiene un texto informativo o una noticia a una carta o a una circular, un afiche o una novela, un cuento, una fábula. Todos tienen objetivos distintos, ¿ya? Ahora, para poner en práctica lo que aprendimos anteriormente, vamos a desarrollar las siguientes actividades, ¿ya? En esta actividad debes escribir tu propio reportaje, ¿ya? Sobre un enigma científico que puedas encontrar en internet, en alguna revista, en algún libro, ¿ya? Y las explicaciones y soluciones que se han propuesto para ese enigma, ¿ya? Cómo lo han explicado. Para comenzar tienes que investigar sobre este tema, luego puedes redactar en tu texto en tercera persona, ¿ya? La idea es que sea como él, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de un planeta, el planeta Mercurio se compone de su estructura, está ubicado en, ¿ya? Siempre en tercera persona, en él, y con un lenguaje objetivo, ¿ya? Recuerda que el reportaje debe estar expuesto a un tema, ¿ya? Y este tema ustedes tienen que informarlo, ¿ya? Solamente sobre el tema. No debes relacionar o no debes incorporar dentro de esta redacción tu propia opinión personal o tu pensamiento sobre este tema, sino que solamente hechos concretos que puedas haber investigado en internet o en un libro, ¿ya? Luego de desarrollar este reportaje, podemos concluir que hoy aprendimos la estructura del artículo informativo, ¿ya? Los propósitos explícitos e implícitos de un texto, y también investigaste y escribiste tu propio reportaje. Y con eso aprendiste la estructura, la aplicaste y también aplicaste todos los conocimientos del día de hoy. Así que ese es el trabajo de hoy. Les deseo toda la suerte, mucho éxito. Cualquier cosa que necesiten me pueden comunicar. Pueden también revisar algunos ejemplos de reportajes en internet. Por favor, traten de no copiarlo, ¿ya? Pero a modo de ejemplo, para que puedan guiarse en el desarrollo de esto. La idea es que no sea muy extenso. Si les acomoda más, lo pueden realizar en su cuaderno también, ¿ya? Así que esta fue la clase de hoy. Que tengan una excelente tarde y nos encontramos mañana en la última clase de la semana, que es de matemáticas. Así que chao, chao, y que estén súper bien.